quedé hablando solo. Bueno, ¿hasta dónde? No sé hasta dónde me escucharon. Se le cortó en el inicio, profe. ¿Al inicio? Bueno, cuando empecé a hablar acá en esta imagen no escucharon nada. No, no. Bueno, Habrá pasado un minuto y se cortó. bien, bueno, retomamos entonces. Yo no veía los mensajes que me están mandando porque no se ve que no está activado, que me avise, ¿viste? Entonces entré, los vi cuando escuché que no me respondían, me puse a toquetear. Bueno, entonces comencemos de nuevo. Eh, Habíamos empezado acá, elección de herramientas y cómo se aplica. Entonces, para torneo exterior. Entonces, aquí da indicaciones generales que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta para exterior. Una de ellas es la sujeción de la placa, eh, el tipo de portaplaquitas, ¿sí?, que vamos a elegir de acuerdo al ángulo de posición, el tamaño de la placa, la operación de mecanizado que vamos a, a realizar, ¿sí?, influye mucho en la selección del cuerpo, del portaplaquita que vamos a elegir, si son plaquitas negativas o positivas, y si son herramientas modulares o integrales como esta. Modulares son de este tipo, que yo las puedo ir acoplando con este cono que tiene aquí, que es el cono capto, las puedo ir haciendo modulares. ¿Se escucha? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, dice que la definición de imágenes es clave, ¿sí? Ustedes cuando van a elegir una herramienta, tienen que fijarse en la imagen que le va a mostrar el fabricante, sobre todo en esta imagen que es de las direcciones de movimiento que yo puedo avanzar con la herramienta, y el perfil que puedo mecanizar con la herramienta que me está indicando, ¿sí? Tiene ángulos característicos, por ejemplo este es un ángulo también, y aquí me indica que esta herramienta puede avanzar en estas direcciones, es decir, puedo ir hacia adentro y puedo avanzar hacia la izquierda. También puedo avanzar hacia abajo en pequeños tramos, ¿sí?, como por ejemplo este chaflán y esta trayectoria, pero no es lo ideal, ¿sí?, porque es un ángulo de 93 grados, entonces cuando el inserto este llega y se apoya aquí, genera una gran presión sobre la pieza. Pero es factible hacerlo de acuerdo al material que yo vaya a mecanizar, a la cantidad de material que vaya a mecanizar. Bien, este aquí es un ejemplo, ¿sí?, que da inicialmente, donde dice qué es lo que tenemos que analizar. Luego nos indica que hay 4 áreas de aplicaciones principales. Una que es el referenciado, combinado con torneo longitudinal. Referenciado es mecanizar el frente de la pieza. Acuérdense en que la pieza estaba tomada en esta zona, en un portapinzas o un plato que tiene 3 mordazas que están equidistantes 120 grados entre sí, que son como 3 dedos que se abren y se cierran y aprietan la pieza en esta zona. O sea, el plato lo tenemos aquí. Entonces, esta herramienta puede hacer un referenciado y puede hacer un mecanizado longitudinal. Son plaquitas, ese que se ve ahí, tipo C, 80 grados, dicen que son las que se usan en mayor frecuencia. Pero también hay otros diseños de placa que pueden hacer el mismo mecanizado. Luego tenemos el perfilado, que es como el que veíamos recién arriba, solo que tenemos aquí en esta imagen un inserto más puntudo. Fíjense en que veíamos arriba era un inserto triangular, ¿sí? Y acá tenemos un inserto romboidal. Entonces, dice que la versatilidad y la accesibilidad son factores determinantes. Este inserto puede moverse en estas direcciones, ¿sí? En la imagen esta es similar o igual, diría yo, ahora que está arriba,
pero indica otra herramienta. Hay muchas herramientas de ángulos distintos, de tamaños distintos de insertos, de posiciones distintas, que bueno, ya la vamos a analizar más adelante. Esto se llama perfilado, cuando se hace un perfil hacia adentro, o se está ya dibujando un perfil, se le denomina perfilado. Bueno, el referenteado es el mismo que veíamos arriba, pero es una herramienta solamente para hacer referenteado. Y ranurado, fíjense ya la cantidad de movimientos que me permite una herramienta de ranurado. Entonces permite acceder de una manera más amplia a zonas geométricas de la pieza complicadas. Bien, entonces vamos a analizar ahora dos características. Cuando la herramienta tiene un ángulo de posición grande, por ejemplo en la primera que vimos, dice que la fuerza de corte se dirige hacia el portapinza. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza mayor de corte va a estar dirigida hacia el portapinza, en dirección de este eje. Es decir, que todas las fuerzas van a ir contra el plato. Otra característica que dice acá es que permite tornear contra la escuadra. ¿Qué es tornear contra la escuadra? Fíjense, esta recta, que es el eje de la pieza, hace escuadra con el plato. Entonces dice que se permite tornear contra la escuadra. Cuando el ángulo de posición es pequeño, fíjense cómo cambia la posición del inserto, tiene estas características. ¿Sí? Incrementa la productividad, la viruta es más delgada, pero bueno, no permite tornear contra la escuadra. O sea, muestra los dos extremos, ángulo de posición grande contra ángulo de posición pequeño. Veamos si hablo un poco más de esto. Acá dice ángulo de posición. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar cuando hay que contornear o tornear perfiles? Fíjense en este tipo de herramientas cómo pueden tornear hacia adentro, pueden hacer un torneado longitudinal y pueden hacer un copiado o tornear hacia afuera. La herramienta, en los tres casos, es la misma, entonces permite hacer esos tres tipos de movimientos, los que están indicados aquí. Tiene un pequeño chaflán, va copiando hacia afuera, hace un torneado longitudinal, copia hacia adentro, hace un torneado longitudinal y copia hacia afuera. Bien, entonces acá retoma y compara las fuerzas axiales y radiales de un ángulo de posición grande con un ángulo de posición pequeño. Fíjense, con el ángulo de posición grande, la fuerza axial que yo les decía recién es mucho mayor que la radial. Entonces esto hace que toda la fuerza esté apuntando hacia el plato. Entonces cuando esto sucede, tenemos menor tendencia a las vibraciones. En cambio, con un ángulo de posición pequeño, fíjense, las fuerzas son iguales, en este caso, o tienden a igualarse la fuerza axial con la fuerza radial. Entonces, al aumentar la fuerza radial, tiene tendencia a presentar vibraciones. Aquí dice tendencia a la vibración. ¿Por qué? Porque las vibraciones se producen cuando la fuerza radial es elevada. O sea, la fuerza en este sentido, en el sentido del radio, es elevada, y entonces produce que esta pieza haga este movimiento. ¿Sí? Y ese movimiento genera vibración. Bien, entonces llegamos ahora al sistema de sujeción. Dice definir un sistema de sujeción adecuado. ¿De qué? De la sujeción del inserto. Entonces, para cada tipo de proceso torneado, están aquí los 4 tipos que vimos recién, el fabricante hace una grilla y dice, bueno, para plaquetas negativas, con todo estos sistemas de sujeción, que es lo que mencionamos arriba, va indicando cuál es el más adecuado. Entonces es una tabla, una matriz, donde va valorando cuál es mejor para cada operación. También da una recomendación de la plaqueta en función de la operación. Tenemos los 4 tipos de mecanizados, con todas las geometrías disponibles, ¿sí? De insertos.
Entonces es una matriz también donde va indicando cuál es la más adecuada para cada operación. Aquí muestra la sujeción de las placas, distintos tipos de sujeción de las placas, la sujeción rígida, donde se compone con una placa de apoyo aquí abajo, un inserto, que es el que corta, el inserto que está aquí arriba, tiene un tornillo en el medio, y arriba tiene como una brida que al apretar aquí comprime con una fuerza acá y una fuerza en el centro del inserto. Entonces esta es la mejor sujeción adecuada, digamos, para un proceso de desbaste o de gran arranque de viruta. El tipo palanca es una palanca aquí que está interna, ¿sí?, en la herramienta. Aquí abajo tenemos una placa de apoyo. Esto amarillo aquí es un inserto. Entonces cuando apretamos el tornillo, la palanca sujeta el inserto. Sujeción por tornillo es la más común. Tenemos lo mismo, una placa de apoyo, esa gris que está aquí abajo, aquí la vemos ahí. Arriba está el inserto, en el medio tenemos un tornillo que sujeta la placa. Y después tenemos sujeción por tornillo en guiente, que es para estos tipos de insertos que son más puntudos, que tenemos poca área. Entonces fíjense en cómo está localizado en esta punta aquí, el inserto. Y en el medio, aquí donde está el tornillo, tiene un sistema de T, que es lo que localiza el inserto. Le da la orientación. Bien. Entonces, llegamos ahora. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Bien. Llegamos a torneo interior. Entonces, del mismo modo que vimos torneo exterior, vamos ahora a hacer un análisis de torneo interior. Y selección de herramientas y cómo se aplica. Fíjense que las herramientas de interior siempre son cilíndricas. En algún momento yo les expliqué, en la clase pasada, que todas las herramientas de hacer interiores son de forma cilíndricas, por una cuestión geométrica para poder ingresar en un diámetro interior que estamos mecanizando. Bueno, acá dice como indicaciones generales, yo les voy a marcar la más importante es la evacuación de la viruta, es un factor muy crítico. La sujeción también de la herramienta es muy crítica porque debemos eliminar todo tipo de vibraciones. Y bueno, después, esto que dice acá, método de sujeción, va de la mano de que elijamos el diámetro más grande de la barra, ¿sí?, o de la herramienta, y que el voladizo sea más pequeño posible. O sea, el voladizo es esto, es cuán larga es la herramienta que yo voy a utilizar para entrar adentro de la pieza. Lo vamos a ver más en detalle. Bueno, factores de selección, más o menos lo mismo que la exterior, pero siempre, fíjense, está hace mucho hincapié en la evacuación de la viruta. Tamaño de la viruta, control de la viruta y cómo evacuarla de adentro del agujero que estamos haciendo de la pieza. Bien, entonces en un torneado interior tenemos tres fuerzas. Tres fuerzas que generan después una componente, aquí se ve, una componente F, una resultante, perdón, F, con tres componentes. Esta es una fuerza tangencial, una fuerza radial y una fuerza, ¿sí?, longitudinal. Bueno, ahí explica qué hace cada fuerza, ¿sí? O sea, dice, la herramienta F tangencial le empuja la herramienta hacia abajo. Ahí indica, ¿ven?, cómo tiende la herramienta a flexionar y moverse. O sea, la tangencial tiende la herramienta hacia abajo,
y la radial tiende la herramienta hacia el centro. Entonces, cambian los ángulos de incidencia y se empiezan a producir vibraciones. Por eso es importante que la herramienta para hacer interiores sea lo más rígida posible, de acuerdo al diámetro que vamos a mecanizar. Bueno, acá habla de acuerdo al ángulo de posición, básicamente más o menos lo que vimos recién, para exteriores. Dice que seleccione un ángulo de posición próximo a 90 grados. Si es posible, nunca inferior a 75. Ya que esto incrementa la fuerza de corte radial. Entonces, ante menor fuerza radial, siempre tenemos menos desviación en el corte. Del mismo modo que analizábamos las 4 aplicaciones principales para el exterior, también tenemos para el interior. Tenemos torneado longitudinal y referenteado. ¿Sí? Referenteado es en este sentido, longitudinal es en este sentido. Luego, el perfilado, fíjense que también es una herramienta de mucho ángulo, bien puntuda, es un rombo que permite hacer entallas internas en la pieza. El torneado longitudinal solamente es para hacer torneado longitudinal. Y luego tenemos este que es mandarinado a tracción, o sea, permite mecanizar en este sentido también. Fíjense que este inserto es siempre avanzando, siempre yendo de aquí para allá. Esta herramienta es al revés, trabaja de atrás hacia adelante de la pieza. Siempre el husillo está aquí. Entonces, de acuerdo a cada geometría, es la operación que yo puedo realizar con esas herramientas. Bien. Del mismo modo que en el torneo exterior, también tenemos recomendación de la placa en función de la operación. Entonces, tenemos una grilla de los tipos de mecanizado, con los tipos de herramientas y cómo se adapta cada uno a ese tipo de mecanizado. Entonces, también habla de la selección de la forma de la plaquita, de la forma básica de la plaquita. Fíjense que estas 3 herramientas son herramientas de mecanizado longitudinal, y de acuerdo al largo, ¿sí?, que yo necesite mecanizar. ¿Por qué? Porque la herramienta entra por esta zona, ¿sí?, y tiene que llegar a mecanizar, por ejemplo, esta en esta profundidad. Entonces dice que para mayores profundidades, con ángulos de incidencia de 11 grados, ¿sí?, es cuando se requieren amplios voladizos y fuerza de corte reducida. ¿Qué quiere decir voladizo? Que la profundidad a la cual yo voy a meter la herramienta es mayor, entonces yo necesito tener un ángulo de incidencia de 11 grados. Una plaquita positiva, con 11 grados. A medida que yo reduzco el voladizo, me puedo ir a una herramienta de 7 grados, que dice acá, vamos a ver. Bueno, primero elección para agujeros pequeños y medianos. Y cuando el agujero es corto, ¿sí?, que el voladizo es muy corto, yo puedo usar una herramienta negativa. Así que el ángulo es 0. Pero dice que es para voladizos pequeños. Bien, bueno, un poco acá habla también de lo que ya vimos, el ángulo de la punta de la placa. Este gráfico ya lo vimos, que cuando más puntudo es, tenemos mayor accesibilidad, pero cuando más radio tenemos más tenacidad. Este gráfico lo vimos en alguna parte del apunte cuando empezamos. Esto también lo vimos.
el área de viruta y radio de la punta. Ustedes léanlo, si no entienden, van anotando y después en la próxima clase me hacen la consulta. Bien. El método de sujeción de la barra de mandrinar. Cuando ustedes vean la palabra mandrinar, significa que van a hacer un torneado interior. A eso se refiere mandrinar. Es el término que le usan a este tipo de herramientas. Fíjense en que tiene indicado un diámetro, o sea, todas las herramientas para mecanizar interior son redondas. Entonces indica la condición ideal y dice que cuando nosotros hacemos una sujeción en la cual apretamos constante en el diámetro, con fuerzas homogéneas, es la mejor forma de sujetar esta barra mandrinar. Esta parte que está aquí es donde nosotros colocamos esa herramienta adentro y luego ahí se aprieta. Y dice que lo que tenemos que meter adentro, ¿sí?, de la pinza o del porta herramientas es de 3 a 4 veces el diámetro de la herramienta. Eso como una norma, digamos una regla básica para garantizar la mejor sujeción. Bueno, este tipo de acoplamiento aquí es un acoplamiento capto, es un acoplamiento muy rígido, por eso dice la mejor elección. Pero también tenemos otro tipo de alojamiento, que son estos, que la barra es cilíndrica. Si bien acá la barra es cilíndrica en esta zona, aquí tenemos un mango, un acoplamiento que se llama capto, que es un acoplamiento especial. Estas son barras cilíndricas que van acopladas en un diámetro y se sujetan por un tornillo. Entonces fíjense, esta condición es aceptable, esta no es recomendada y esta tampoco es recomendada. Bueno, acá hay un manguito EasyFix, que es un sistema de sujeción, digamos, patentado por Sandvik, pero lo ponen como de información, no es muy usual. Bien, entonces, veamos los factores que influyen, que tienen tendencia a la vibración. Fíjense que está haciendo mucho hincapié en torneo interior con el tema de la vibración. Entonces, ¿qué es lo que tiende a la vibración? Veíamos recién que cuando el inserto está a 90 grados, la vibración es baja. A medida que nosotros vamos inclinando el inserto, la vibración va aumentando, por el factor de la componente de fuerza que hace mención más arriba. El radio de la punta del inserto influye mucho también. Menor radio, menor vibración. Cuando aumenta el radio, aumenta la vibración. Luego, por supuesto, la geometría del corte influye mucho. Fíjense, estos ángulos, cuando el ángulo es mayor, baja la vibración. A medida que vamos achicando el ángulo, aumenta la vibración, y ni hablar de este inserto que es a 90 grados aquí, sube la vibración. Bueno, el diseño del filo también tiene mucho que ver. Ahí hace comentarios en esta zona, hace comentarios de lo que estuvimos hablando recién. Bien, entonces llegamos a un punto que es la evacuación de la viruta. La evacuación de la viruta es muy importante, es un factor muy crítico. Entonces, fíjense acá, es un gráfico de cómo la viruta, ¿sí?, tiene que salir. Una cosa a tener en cuenta, en un mecanizado interior, siempre partimos de un agujero previo ya hecho. Aquí en esta imagen se ve claro cómo está torneando este diámetro, pero previo, aquí hay un agujero que se ve que es una punta de mecha. Entonces, cuando la barra es maciza, no existe una herramienta de tornear que empiece a tornear desde el diámetro 0
a un diámetro mayor. Es imposible. Entonces, nosotros, fíjense aquí, esta herramienta tiene un diámetro mínimo que nosotros tenemos que perforar antes para que esta herramienta pueda entrar e ir haciendo un torneo a partir de un diámetro ya preexistente. Entonces, en este caso, fíjense, esta herramienta está haciendo una rosca, creo, por lo que es el inserto, la forma del inserto. La viruta es muy pequeña, entonces fácil de evacuar. En este caso, tiene un agujero previo también, fíjense en este es un agujero previo, y lo que está haciendo esta herramienta es agrandar el diámetro, ya llegó hasta acá, se fue mecanizando desde esta punta, llega hasta acá, fíjense en la viruta cómo hace, cómo sale por aquí arriba, ¿sí? Entonces, es muy importante evacuar esa viruta, porque si esa viruta queda adentro de la pieza, empieza a presionar sobre la herramienta, y la herramienta presiona sobre la pieza, se producen vibraciones, se raya la pieza adentro, se genera un efecto que es contraproducente para el mecanizado. Entonces, aquí ahora explica el control de la viruta, evacuar y controlar la viruta. Dice que cuando la viruta es difícil de romper, viruta corta, exige potencia y puede incrementar la vibración. O sea, cuando el material es un material de viruta corta y es duro, tiende a generar vibraciones, consume potencia y a su vez daña el filo del herramienta. Cuando la viruta es muy larga, fíjense, puede ocasionar problemas de evacuación, entonces empieza a enrollar en la herramienta, se hace como un rollo, y también produce vibraciones. Y cuando la viruta es un rulo, pero bien cortito, ¿sí? Es una espiral bien corto, de un diámetro bien pequeño, es lo mejor porque es la que resulta más fácil de transportar hacia afuera del agujero y no ocasiona que se enrolle sobre la herramienta, ni tampoco que se presione contra la pieza. Aquí les voy a hacer un comentario. Hay herramientas que quiebran la viruta y evacúan la viruta colocando refrigeración interna. Vamos a ver si más adelante hay una imagen. No. Tienen una refrigeración interna. Entonces hay máquinas que permiten colocar refrigeración interna. Viene el líquido por el interior de la pieza y sale por la punta de la herramienta. Entonces ese chorro de alta presión lo que hace es quebrar la viruta y hacer una presión de líquido interna que empuja la viruta hacia afuera. Esto se asemeja en un ejemplo muy práctico en la vida de los pozos petroleros. Si los pozos petroleros, o cualquier pozo, cualquier perforación en la tierra, con un trépano, la forma de evacuar esa tierra, esa piedra degradada, molida, es con presión de agua. Es un tubo, cuando se hace la perforación es un tubo, que en la punta tiene un trépano, que está girando, junto con el tubo. Entonces, a medida que va moliendo la tierra o la piedra, con una presión interna de agua, empuja por el exterior del tubo todo ese lodo para que salga a la superficie. Entonces, se asemeja en el mecanizado también. Si yo estoy haciendo una perforación, necesito empujar esa viruta que voy cortando hacia afuera, con una alta presión. Pero no todas las máquinas tienen ese sistema de bombas de alta presión porque es costoso y la máquina hay que prepararla para eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se escucha? Se escucha bien, profe. Ninguna duda. Me da miedo ya de quedar hablando solo. Por eso voy preguntando cada tanto. Bien, vamos a hablar ahora del voladizo recomendado. El voladizo recomendado para
para este tipo de herramientas, fíjense en que va a depender del material que esté compuesto el porte herramienta, el porte inserto. Con barras de acero dice hasta 4 veces el diámetro, o sea, hasta 4 veces el diámetro del porte inserto, que es el diámetro. Barras de metal duro, o sea, si el porte inserto está compuesto por una barra de metal duro, ya me puedo ir a 6 veces el diámetro. Y hay después 3 tipos de barras antivibratorias, fíjense, 7 veces, 10 veces y 14 veces el diámetro puedo obtener con la más complicada. Aquí abajo explica que es una barra antivibratoria. Básicamente es la barra internamente tiene un amortiguador de vibraciones igual a la que tenemos en un amortiguador de un auto, ¿sí? Tiene aceite y tiene un émbolo que se mueve, es un amortiguador de goma. Bueno, es todo esto es un esquema de cómo es un amortiguador, pero adentro tiene válvulas, igual, una cosa compleja. Inclusive estamos hablando de diámetros pequeños, entonces esto es miniatura. Pero bueno, es el principio de funcionamiento de una barra antivibratoria. Entonces fíjense, acá indica como es una barra de acero, las vibraciones como son. Entonces una barra antivibratoria tira toda la vibración aquí atrás, ¿sí? Elimina la vibración en la punta y tira la frecuencia de esa vibración aquí atrás. Bien, llegamos a una página en la cual indica cómo se codifican las plaquitas y los porte herramientas. Acá no hay mucho para explicar, esto es leer y ver qué es cada letra de esto, ¿sí? Cualquier cosa ustedes después me preguntan si tienen alguna duda. Entonces dicen, las plaquitas las vamos a identificar de esta forma. Entonces te dice, bueno, C, ya vamos a ver más adelante qué es lo que es, pero dice que está asociado, la plaquita está asociada con la letra C en el porte herramientas. Entonces fíjense, el porte herramientas tiene la letra C. Entonces cuando nosotros veamos el porte herramientas, ¿sí? La letra C, ya sabemos que agarra este porte herramienta un inserto de forma C. Y así, fíjense cómo algunos parámetros de la plaquita están metidas adentro del código del porta herramientas. Herramientas de exterior, herramientas de interior. Entonces, todos esos números que tenemos acá, fíjense, 1, 2, 3, hasta el 8, después lo explica acá abajo. Entonces dice, 1 es la forma de la plaquita. Si tiene letra C, D, R, va identificando la placa. 2, el ángulo. 4, el tipo de placa. 5, el tamaño, ¿sí?, de la placa. Y así va explicando cada uno de los puntos, ¿sí? Leanlo, porque está todo, estos números y parámetros están relacionados con los códigos. Bueno, acá ahora un poco de resolución de problemas, control de viruta, que ya es más o menos lo que vimos recién. ¿Qué les puedo indicar yo acá como importante? Es que cuando tenemos este tipo de virutas así, que son largas, ¿sí?, marañas sin romperse, acá que se enrollan en la herramienta, la causa fundamental es el avance muy pequeño, que es el avance de la velocidad de movimiento de la herramienta. Entonces, ¿cuál es la solución? Incrementar el avance. Después hay otras causas, profundidad de corte, el radio de la punta es demasiado grande, o sea, pero la principal siempre suele ser esta, el avance es reducido. Entonces, ¿qué hacemos? Incrementamos el avance.